Hola, buenas tardes, buenos días o buenas noches, según en el horario en que nos escuches. Muy bienvenido al 20 o bienvenida al 20 aniversario de Yolosha. Yolosha nos ha estado compartiendo entonces durante estos años temas sobre psicoterapia, sobre salud y sobre la vida espiritual, sobre espiritualidad. En este momento entonces vamos a tener una plática sobre el área de salud, la medicina germánica, la medicina del doctor Hammer y nuestro equipo de trabajo en el diplomado de medicina tradicional Hammer, de medicina Hammer, está conformada por las presentes, Carmen Vizcarra y María Esther Gordillo. Muy bienvenidas a esta charla y la cual estaré más bien de moderadora porque no soy docente en este diplomado, pero con todo gusto de escuchar y de poder asentar bien esta maravilla de medicina que sí comparto como filosofía y práctica en mi vida cotidiana, eso sí. Entonces, pues muy bienvenidas y tenemos 4 preguntas que nos vamos a responder el día de hoy. Una es el mismo título de nuestra plática, que es ¿la enfermedad es un problema o una solución? Y esa es nuestra pregunta para abrir boca con este tema. Cuéntenos, ¿la enfermedad es un problema o es una solución? Ok, mi querida Carmen, inicias y después te hago segunda, ¿vale? Ok, muchas gracias, Esther. Gracias, Leti. Un placer estar compartiendo hoy esta plática deliciosa y festejando 20 años de Yolosha. La enfermedad, ¿un problema o una solución? Ok, para la mayoría de las personas, evidentemente, el tener una enfermedad es un problema. Estamos muy acostumbrados a no querer sentir dolor, no querer sentir incomodidad. Y entonces, con tal de no hacerlo y entender el propósito de esa enfermedad, de esos síntomas que se están presentando en algún momento de nuestras vidas, lo que hacemos es adormecer ese dolor. Y entonces, ¿qué hacemos? La cotidianidad, la vida moderna, el estrés, la prisa con la que vivimos todos los días, hace que estemos desconectados de este maravilloso cuerpo que nos está avisando que algo está en desequilibrio. Y por lo tanto, sí, tenemos la creencia de que la enfermedad es un problema. Y nosotros desde Medicina Hammer, como lo iremos viendo el día de hoy, la aportación es otra, la óptica es otra. La enfermedad no es una enfermedad, sino más bien un cúmulo de síntomas que nos están diciendo que algo se ha desequilibrado, sí, en nuestro cuerpo, porque es la forma que tenemos de sentir en este plano, pero que tiene una causa que es el origen de esa enfermedad. Por eso muchas veces, aún tomando un medicamento, las personas vuelven a recaer con la misma enfermedad, porque el origen de lo que lo está ocasionando no ha sido mirado, no ha sido detectado y por lo mismo no ha sido tratado. Entonces, desde mi particular punto de vista, la enfermedad no es un problema, es una solución para volver a conectar, para volver a ver o poder ver cuál es el origen. Okay, Sí, sí, digo, aquí voy a aprovechar lo que acaba de decir Carmen para agregar, y claro, en cualquier momento, Carmen, tú puedes enriquecer, siéntete con la libertad de, querida. Gracias. Esto que Carmen nos dice que no es una enfermedad para la nueva medicina germánica, entonces, ¿qué es? Es para la nueva medicina germánica, o como bien lo llamamos también la medicina del doctor Hammer, es un programa biológico y todos somos seres biológicos, animales, plantas, nosotros, seres humanos, todos los seres vivos funcionamos a partir de un proceso biológico que tiene sus propios programas. Entonces, la enfermedad, lejos de mirarlo efectivamente como un problema para la nueva medicina germánica, es un programa biológico que se echa a andar con el único propósito de salvaguardar la vida. Entonces, si lo vemos desde esta óptica,
la enfermedad es la solución, o sea, la mal llamada enfermedad, que nos encanta decirle la mal llamada enfermedad, porque para la nueva medicina germánica no hablamos de enfermedad, hablamos de procesos, hablamos de programas biológicos, hablamos de fases que engloban una serie de síntomas, que me encanta cuando Carmen dice que muchas veces los seres humanos estamos acostumbrados a adormecer, anestesiar para no sentir. Queremos respuestas instantáneas, soluciones instantáneas. Y en realidad no estamos yéndonos a la raíz de la causa, el origen. Y desde ese origen es poder entender que hay una razón, por algo se echó a andar ese programa, pero mientras no regresemos a ese, en los tecnicismos, ¿no? En el argot de la nueva medicina germánica, le vamos a llamar conflicto, DHS, un DHS, mientras no regresemos a eso, por más medicamentos, por más intervenciones quirúrgicas, por más tiempo que lleves instalado en ese programa, si no se mira para solucionar ese DHS, vamos a estar cayendo constantemente, como decimos, en recaídas, valga mi pleonasmo, recaídas conflictivas, y entonces se vuelven enfermedades crónicas, enfermedades que para la medicina institucional, la oficial, que es la medicina alópata, son verdaderos problemas. Pero para la nueva medicina germánica son soluciones biológicas que entre cuanto antes podamos revisar, mucho más rápido saldremos de ese programa. No queremos decir que es inocua los síntomas, habrán algunos síntomas que sí, ¿verdad? O sea, que sí pueden llevar a un proceso, a un desenlace letal, sí. No es que conocer de la nueva medicina germánica nos haga inmortales, pero al menos sí saber que la enfermedad es una solución biológica, no es un problema. Y ahorita un poco retomando lo que decías al final, Esther, en estos procesos, en estos programas biológicos, es cierto, la medicina germánica no nos hace inmortales, pero sí nos puede dar las herramientas suficientes para entender los procesos por los que estamos atravesando con ciertas sintomatologías. Entonces, una vez que podemos entender cómo puede correr un programa biológico, qué es lo que vamos a estar sintiendo, podemos también quitarnos ese miedo y saber que, bueno, que todo es un programa que tiene que ser así, en diferentes fases, como bien lo decías, Esther, en diferentes fases donde vamos a tener diferentes sintomatologías y que si no solucionamos el origen, vamos a estar en constantes recaídas, porque algo también importante es que desde la medicina germánica, a diferencia de otras técnicas o de otros puntos de vista, sí considera, el doctor Hammer sí se dio a la labor de considerar todo lo que impacta en la psique, en el cerebro y en el cuerpo, como un todo. No es que la psique vaya por un caminito, el cuerpo vaya por el otro y la mente por el otro, ¿no? Entonces, todo lo que está en el entorno nos va a impactar de alguna forma. Como decía Esther, como esos seres vivos y biológicos que estamos conviviendo con otros seres vivos y biológicos. Sí. Muchísimas gracias, chicas. Entonces, quiero entender lo siguiente de lo que han dicho. Como cualquier ser vivo, estamos arraigados a las mismas leyes de todo lo que está vivo. Y por ello, entonces, la medicina germánica, la medicina del doctor Hammer, hace este empate de decir, no miremos que hay un problema, ¿no? Hay un asunto que está corriendo como programa, que lo mismo hace la planta que hace el animal, pero que hace el ser humano. Entonces somos lo mismo, en la vida funcionamos igual, y lo que entonces se mira en este diplomado de medicina Hammer es eso, los programas a que corresponden. Dijiste una cosa ahí importante, Carmen, que en cualquier fase de cualquier enfermedad va a haber síntomas. No va a dejar de haber, va a haber siempre síntomas, siempre hay manifestaciones de las desorganizaciones que estamos haciendo, dijiste, con la psique, el cuerpo y la mente. Y la mente. Entonces, la medicina del doctor Hammer, para decirles esto, a veces no están conocidas las derivados de esta medicina.
que son a lo mejor la biodescodificación o la bioneuroemoción, pero esas son técnicas que se hacen a partir de esta manera de entender los procesos biológicos en los que estamos metidos. Entonces, me encanta comenzar con eso. Es una solución, lo que llamamos enfermedad, es una solución. Está diciéndonos, mira, tu programa está corriendo en esto, vas así y necesitas entender esto de ti. Y que funciona 24/7 el resto de nuestra vida, ¿verdad? Porque ¿Y de estamos... qué funciona? Funciona siempre. Funciona. sin nuestra conciencia, sin nuestra voluntad, ¿verdad? Así que Sí. más valdría saber los códigos, cómo funcionamos para poder entendernos un poquito en qué andamos, ¿no? Sí, y es bien bonito también entender una cosa, que sí es cierto, no nos pide nuestro consentimiento para echar a andar este programa, pero también es cierto que cada vez con mayor conciencia, con mayor trabajo, y aquí es donde me encanta también todas las otras disciplinas que tiene Yolosha, ¿no? O sea, todas las otras especialidades, más bien como la psicoterapia, el autoconocimiento, ¿no? Toda una rama de trabajo también a través de una espiritualidad, algo así, porque la psique se vuelve el programador. Y dependiendo de mis creencias, de cómo yo estoy con creencias limitantes, creencias obsoletas, creencias de mi sistema transgeneracional, etcétera, etcétera, un mismo evento puede impactar de una manera dramática a una persona y a otra persona ese mismo evento puede no hacerle tanta mella. Entonces sí es cierto que conforme vayamos trabajando en nuestro autoconocimiento, van a haber cada vez menos programas biológicos tan dramáticos. Ajá, sí. Entonces, creo que la segunda pregunta está casi incluida en lo que ya dijimos, pero me gustaría plantearla para que si hay alguna cosita extra. La segunda pregunta nos dice, ¿por qué no hay que temerle a la enfermedad o para qué nos sirve la enfermedad? Entonces, medio hemos redondeado, pero a lo mejor si le puntualizamos un poquito. ¿Me permite? Sí. ¿Por qué no hay que temerle? Porque forma parte de la misma vida. Creo que esa es una de las grandes maravillas de conocer las leyes biológicas de esta nueva medicina germánica, perderle el miedo a la enfermedad, que en lo particular ha sido una de las cosas, insisto, más significativas en si no hay miedo, el programa se transcurre de una manera más benévola, de una manera más fluida, de una manera más rápida incluso para encontrar mi solución, pasar a la fase caliente. Si yo no le temo, no me voy a originar otros conflictos que me desencadenen otros programas biológicos con sus respectivos síntomas. Entonces, de repente me sale más caro el caldo que las albóndigas solo por el factor miedo, solo por eso. Por eso no hay que temerle. Todos los seres vivos sobre la faz de la Tierra funcionamos a través de esos programas que son de adaptación. Es un tiempo extra que me brinda la naturaleza, mi biología, para que yo me adapte a las nuevas circunstancias, encuentre las nuevas respuestas y tenga un nuevo estar más funcional. Claro, para eso tengo que pasar por fases, ¿no? O sea, que los síntomas no es que sean buenos o malos, algunos serán más agradables, otros serán menos agradables, así como las emociones, ¿no? Pero bueno, Carmen, si te he dejado algo, es todo tuya la palabra. No, creo que le respondiste bastante bien, bastante completa. Es decir, si uno puede entender esto, todos los procesos que comúnmente se llaman enfermedades, podemos entonces hacer una conciencia diferente y preguntarnos, ¿para qué? ¿Para qué o de dónde? ¿No? ¿De dónde tengo yo ahora este dolor de estómago? ¿Por qué tengo yo, porque hubo gente que atravesó el COVID de una forma y otras que lo atravesaron fatal, ¿no? Y eso también se trata en la medicina
en la medicina germánica, ¿no? Hablamos de la importancia que juegan los limpiadores de nuestro organismo, que no son otras cosas más que los virus y las bacterias, esos a los que tantos les tememos, tienen un papel fundamental e importante en nuestra adaptación, de tal forma que si nos fijamos en toda esta publicidad, ¿no? Que hay en diferentes medios de comunicaciones, el jabón antibacterial, el gel antibacterial, el no sé qué antibacterial, el no sé qué contra los virus. Estamos constantemente barriéndonos a nuestros propios amigos, ¿no? A nuestros ayudantes para mantener nuestro sistema en perfecto orden. Y eso también se aborda desde la nueva medicina germánica. Entonces, sí, lo que dice Esther es importantísimo. Todo programa biológico y todo lo que ahí se activa, sean virus, sean bacterias o micobacterias, lo que sea que se esté activando, va a servir para un proceso de adaptación. Quienes no sean aptos, y ojo ahí, para la biología, son los que entonces pueden morir. Claro. Pero no necesariamente todos nos vamos a morir de una gripa, o no todos necesariamente vamos a morir de un COVID, ¿no? Porque es un proceso de adaptación. ¿A qué? A lo nuevo que va a venir. ¿Qué va a venir? No lo sé, pero la biología sabe, y decía Esther, en todos estos otros cursos y talleres que también hemos visto en Yolosha, el árbol familiar lo sabe, nuestro transgeneracional lo sabe, cuando no somos aptos, y la biología lo sabe, cuántas veces no vemos a un perrito, una perrita que tiene a sus cachorritos, y ella sabe, la perrita sabe que el que no va a sobrevivir, lo deja, no va a sobrevivir, así es la naturaleza, ¿no? Y lo mismo pasa con nosotros, cuando no podemos adaptarnos a las nuevas circunstancias. Entonces no somos, ya no somos rentables para la biología, ya no tenemos ningún chiste para la biología, ya no le servimos a la biología. Pareciera cruel, ¿no? Desde la perspectiva de la psique y de las emociones de la humanidad, pero para la biología no, se dice no existe ni ética ni moral, simplemente es lo que es. Muestra de ello es cómo la vida se ha abierto paso a lo largo de los millones de años, desde esta famosísima teoría de la generación del universo, ¿no? Del Big Bang, del planeta, del sistema solar, del planeta Tierra y de la vida en el planeta Tierra. La vida sigue y seguirá, y seguirá de un u otro modo, sin el depredador supremo que se dice somos los humanos, y creo que de una manera más armoniosa. Y en la naturaleza, si decimos, afortunadamente, no existe esta psique emocional que entienda a un león, a una jirafa, ¿sabes qué? Tienes cáncer. Entonces, no van a originarse otros conflictos que venga a complicar el proceso del llamado cáncer, ¿no? Lo resuelven o lo resuelven, y si no lo resuelven, se mueren. Pero para los humanos, desde nuestras emociones, desde nuestra dualidad, desde todo, pues nuestro lenguaje simbólico, también lo compartimos así. Puede ser una bendición, pero también puede ser una maldición, porque nos caemos en las trampas de una manera simbólica y las hacemos reales. Por eso mucho cuidado, los miedos que lejos de ayudarnos nos atan a otros procesos mal llamados enfermedades. Sí. Súper interesante. Entonces, no hay que temerle porque eso es la vida, ¿no? Es la vida, y hemos acostumbrado, como decían a lo mejor en la otra pregunta, es a estar un poquito tratando de no sentir lo difícil, lo duro, los procesos de desacomodo, de desajuste que tenemos. Pero si nos arraigamos, dicen, a esto, entonces no hay nada que temer, porque puedo entender, y entonces desea Esther, y pasar entonces el proceso como más suave, ¿no? Que no sea tan aguerrido, pero que entonces me permita elaborar los contenidos. Por ahí dijo, no recuerdo cuál de las dos, pero dijeron de los contenidos simbólicos, ¿no? De los contenidos que manifiesta todo síntoma que hace referencia al tema que tengo que trabajar, porque es una manifestación completa, ¿no? Decía Carmen hace ratito,
son estos tres elementos, mi psique, mis emociones y mi cuerpo, que nunca van a estar sueltos. Es decir, lo que me pasa a nivel emocional tiene que ser elaborado por el cuerpo, sí, porque no tiene otro lugar a donde irse. Pero lo que le pasa a mi psique, creencias y ego más yo creerme lo que sea, tiene que ser elaborado ¿en dónde? En el cuerpo, porque no hay otro estuche, ¿no? No hay otro estuche para hacer eso. Y si pudiéramos entender, nos dicen, ¿cómo funciona esto? Todos los procesos de desequilibrio pasarían más suavecito, sin el temor añadido. Poder conocer, ay, perdón, Kat, No, poder conocer que este psique, cerebro y órgano nosotros somos una dualidad y digo, cada vez que tengo oportunidad me atrevo a hacer esta conjetura, ¿no? Que Hammer no habló de una espiritualidad porque él quería darle el carácter estrictamente científico a esta mirada de su medicina, de la nueva medicina, de esta nueva mirada, pero segurito que él contemplaba ese plano, solamente que sabía que no se iba a pegar a cuestiones estrictamente demostrables científicas y entonces por eso no lo habló. Pero cuando él habla de psique, cerebro y órgano, estamos hablando que el cerebro es como el ordenador y que mi cuerpo es como el monitor, la pantalla donde se va a manifestar. Pero, ¿quién instala los programas en el ordenador, en el disco duro? Mi psique, ¿no? Por eso es tan importante revisar eso, cómo me muevo en las emociones, cómo me muevo en las creencias, cuáles son mis miedos, etcétera. Lo que decías, ¿no? Las creencias, los pensamientos. Decimos desde la medicina Hammer que lo primero que puede enfermar, ¿no? o causarle un shock a una persona es un diagnóstico, ¿no? Okay. Una persona a la que le dicen usted tiene cáncer de estómago, en 2 meses se muere, ¿no? Ya está instalado ahí el miedo. Y entonces, bueno, todo eso se va a activar de una u otra forma, ¿no es cierto? Ahora, en cuanto a la parte científica, claro, porque para aquellos que no saben del doctor Hammer, Hammer era médico, ¿no? Era médico de profesión y entonces a base de una serie de eventos, él se dio a la labor de estudiar, ¿no? Científicamente lo que pasaba dentro de nuestro cuerpo. Hizo una pausa, dijo, a ver, aquí debe de haber algo más, ¿no? Y entonces nos ofrece esta gran herramienta. Y también decirle, Ti, que es importante, no estamos peleados como en otras disciplinas, ¿no? Como en medicina china, como en herbolaria, no estamos peleados con la medicina oficial. De hecho, no estamos peleados con los medicamentos, es nada más saber, Hammer lo propone, es decir, si tú tienes un dolor tan fuerte, sí, puedes tomar algo, ¿no? Que te quite ese dolor, pero te invita a ver qué fue lo que lo originó, porque si no, va a llegar un momento en que ese dolor se va a volver a presentar, que era lo que decía Esther, estas recaídas, y además, pues lo que pasa con el medicamento, ¿no? Cada vez necesitamos de más medicamentos, que a la vez lleva a descomponer otras partes del cuerpo, ¿no? Pero es importante decir eso, no estamos peleados, es una forma de que entendamos cómo corren estos procesos. Entonces nos sirve, si las resumo bien, nos sirve para poder entender lo que estoy viviendo, y no como un enemigo, sino como el proceso de mi propia existencia, manifestado en mi cuerpecito. Sí, y no me pasó una desgracia, sino me pasó lo que me tenía que pasar, porque en esas estoy, así de sencillo. Así es. Así de sencillo. Más no, pero mira, Leti, es que es así, fíjate, nos decía Esther en un principio, todos los seres vivos, ¿no? Nos desempeñamos en estos o corremos con estos programas. Si tú ves una planta que en una hoja tiene un pedacito seco, tiene una marca, decimos que esa parte de la hoja tiene un conflicto. Y lo tiene. O le dio sol de más y entonces se está protegiendo, o le faltó sol, vete tú a saber, pero tiene un conflicto, ¿no? Entonces todos pasamos por esos procesos, nada más que sí. Lo que el que ordena, ¿no? Es el que mete las emociones. Entonces, como decimos, y mira que Esther y yo acá usamos los lentes, pero no conocemos ningún animal de la naturaleza que use lentes. Claro, por supuesto. ¿No? Así es. Que nos dijeron a nosotros que a lo mejor a determinada edad, pues ya era interesante o ya los teníamos que usar. Y nos lo creímos, y aquí estamos con los lentes. Pero no vemos a un pelícano con lentes, ¿no? Ni a un águila con lentes.
Así es. Tienen que mantener sus músculos oculares de ¿Y qué óptima pasa? Fíjate, ¿qué movimiento, pasa? ¿no? Ujú. Cuando esos movimientos no pueden hacerlos. ¿Qué pasa con un pelícano o con un águila? No pueden cazar, Sí, no pueden comer. sí, O se adaptan de otro modo, veamos a los Ah, topos, ¿no? exacto. O sea, los claro, topos que es cero o Ojos. mínima visibilidad y ahí totalmente. se adaptan de otra manera, ajá, Ujú. y ahí sigue la vida, ¿no? Y ahí sigue los ojos funcionando como podían. Por el Claro, Claro. programa que instalaron, aquí hablamos a nivel de nosotros que tenemos la conciencia, entonces que instala nuestra psique, nuestra conciencia que a veces es bien inconsciente y por eso necesitamos este tipo de entrenamientos para ponerla a focalizar y decir, mira por acá. sí, Ok, como no tropieces con la misma piedra, al menos, al sí, menos, por favor. cámbiale, Así cámbiale, es. sí. Habiendo tantas piedras. Habiendo tantas piedras en el camino, así es. Tercera y maravillosa pregunta, pero vamos ampliando, creo que los temas. ¿Cómo puede coadyuvar la medicina Hammer a una enfermedad? Sí. Vas, mi querida Carmen. Muchas gracias, Esther. Pues mira, retomamos un poquito lo que decíamos, ¿no? Cómo coayuda la medicina Hammer a una enfermedad. Si podemos entonces trabajar con el paciente buscando como investigadores qué fue lo que ocurrió en su vida, cuándo fue la primera vez que él se acuerda de un evento que entonces le haya causado cierto tema, ¿no? O cierta, ¿cómo se dice? Enfermedad, vamos a ponerle así, ¿no? Cuando vamos al inicio de todo eso, entonces podemos ir viendo que cada vez que se presenta un tema igual o parecido, el paciente recae, ¿no? Y puede ser que no solo, a lo mejor no se presenta en su vida, pero con el pensamiento esa persona regresa a ese evento que le causó dolor, que le causó miedo, que le causó, ¿sabes? Cualquier emoción ahí, enojo, y entonces resulta que el programa se vuelve a instalar. ¿Cómo coayudamos? Yendo al origen de lo que ocasionó ese padecimiento, esa sintomatología o la enfermedad en sí. Puedo hacer una ¿Sí? pausa yo entiendo lo que me dicen sobre programa, pero ¿podemos especificar un poquito qué es esto de un programa? Esther, te doy la palabra. Gracias. Cuando hablamos de este programa biológico es lo que para la medicina y para todo el común de los mortales, hasta para nosotras mismas antes de conocer esta mirada, era las enfermedades, Ok. ¿no? Los O sea, síntomas, o sea, la los síntomas. inflamación, Sí, que el si el dolor calor de en el... cabeza, Ok, ajá, que si el dolor de cabeza. Bueno, quiero pensar que a esos programas te estabas refiriendo, a ¿verdad, eso, Carmen? así Sí, es, Sí, claro, exacto. claro. sí, Nada más ok, quería porque también estoy puntualizar. pensando que pudieran ser programas transgeneracionales de creencias También, obsoletas también, ¿no? Pero cuando nos referimos a programas biológicos, nos vamos a referir a toda esa serie de síntomas físicos, emocionales en la psique, comportamientos ya. que me saca de una cotidianidad, de una normalidad, si se habla de normalidad, y que el objetivo, como ya lo hemos estado revisando, es meramente adaptativo. Ahora, la nueva medicina germánica, su terapia, su terapia es muy simple. Dice que la terapia es la no terapia, ¿no? Porque la responsabilidad de poder revisar este origen, esta causa, es del consultante. Por más que tú estés acompañándolo como Ya. un super Sherlock Holmes detective, buscando el momento en que se originó este conflicto, ajá, primario, original, de HS, pues, bueno, vamos a dejarlo en conflicto para no entrarnos en complicaciones de tecnicismos, ¿vale? En conflicto, el asesor, el acompañante, el terapeuta en la nueva medicina germánica suelta toda la responsabilidad en manos del consultante, porque él es el único que puede tomar esta conciencia, es el único que ¿qué sí podemos hacer? Explicarle toda esta mirada, explicarle cómo funciona la naturaleza,
la biología, que nosotros somos parte de ellos, que puede pasar esto, que puede haber estas complicaciones, que se va a desenvolver de tal o cual modo. Restar miedo. Yo creo que una de las maneras que la nueva medicina germánica coadyuva en cualquier mal llamada enfermedad es quitar el miedo, alumbrar con esta teoría, con esta mirada a que la persona no viva instalado ahí, que tome responsabilidad de sus actos de una manera chistosa, es decir, que, y digo chistosa porque a mí me causó gracia desde la primera vez que lo escuché, ¿no? Que uno se enferma por metiche, ¿no? O sea, por a veces andarte metiendo en donde nadie te llama, en donde, por estar haciendo tuyos la vida de otras personas, situaciones, ¿no? Que no te corresponden. Bueno, entonces la nueva medicina germánica también coadyuva ofreciéndole a los consultantes esta nueva mirada para que él decida de qué manera, enriqueciendo con su mirada de medicina convencional que ya esté llevando con el especialista, con el médico internista, con el médico general, lo acompañe, pero insisto, sin miedo, o sea, ya sin el miedo y tomando decisiones, porque a veces los medicamentos químicos, o sea, los fármacos, los químicos, queriendo acomodar algo, ¿qué sucede? Rebota en miles de otras cosas. Todas las reacciones secundarias adversas que cualquier medicamento tiene. Yo no digo que algo más natural no lo tenga, pero quizás sea mucho menos, mucho menos que esto. Entonces, creo que coadyuva, resumiendo, restando miedo, brindando la información para que el consultante pueda tomar decisiones sobre su vida más informado, y coadyuva abriendo, lo voy a volver a repetir, abriendo esta nueva mirada de cómo funciona la vida. Así es. Pues bueno, completísimo, completísimo, de verdad. Nos arraiga como seres humanos a nuestra propia existencia una vez más, ¿no? Sí. Muchísimas gracias, chicas. Y una última pregunta que tenemos por ahí. ¿Cuál ha sido el mayor beneficio que han obtenido ustedes en su vida de usar esta medicina? De usar esta medicina. Sí. Wow. ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta tan más autorreveladora? Sí, pues se trata de compartir lo que nos ha servido, ¿no? Entonces ahí estamos de foro precisamente. Así es. Ok, va. Carmen, chin, champú, ¿quién empieza? Gracias por dedocracia. Bien, voy. Mira, tengo que decir que primero nos formamos en medicina tradicional china antes de conocer la nueva medicina germánica. Y pero antes de la nueva medicina, de ya ven, ya me cuatrapié, la medicina tradicional china, mucho antes de eso, pues formada en varias especialidades que, insisto, parece comercial, pero pues sí, nos hemos ido formando a través de Yolosha, ¿no? Que sí psicoterapia corporal, que sí enfoque humanista, que sí gestal, ¿va? Que terapia sistémica, constelaciones, etcétera. O sea, después de, como todos esos saberes, me involucro en la medicina tradicional china. Y para mí eso fue, wow, un mundo así de, qué maravilloso, ¿no? Bueno, hasta ahí vamos bien, y en algún otro momento también he tenido oportunidad de compartir cuál ha sido mi experiencia en la medicina tradicional china. Pero cuando conocí la nueva medicina germánica, todo tuvo más sentido. O sea, esa mirada que yo ya tenía como muy holística, con diversas estrategias de la medicina tradicional china, que para mí fue en algún otro momento, insisto, dije, pues a mi chamaco, o sea, a mi hijo, el pobre conejillo de India, pues
nos jubilamos del pediatra, dejé de llevarlo al pediatra y entonces yo empecé, ¿no? Ya sabes, las agujas, la acupuntura, las ventosas y lo digo, ¿no? Ante muchas miradas podría ser una irresponsabilidad materna. ¿Cómo, no? Pero yo había sido muy rigurosa en el cuidado de salud de mi hijo con su pediatra desde el día 1 de nacido, ¿no? Bueno, desde que estaba en gestación, vaya. Pero cuando conozco la medicina tradicional china, digo, ok, a ver, vale, vamos a utilizar todos estos saberes milenarios de hace 5,000 años. Cabe aclarar que la nueva medicina germánica no tiene toda la antigüedad y el respaldo de la medicina tradicional china. Es una medicina muy nueva, en pañales. O sea, estamos hablando de a lo mucho, o sea, 2 décadas, o sea, 20 años, en donde está muy desacreditada porque afecta muchos intereses, etcétera, ¿va? Muchos intereses de una industria farmacéutica, de una industria, de una medicina hospitalaria, etcétera. Pero cuando yo conocí la nueva medicina germánica, para mí fue, ahora entiendo, como que era esa mirada científica, vaya, porque la medicina tradicional china es apelar a las energías y saber que funcionaba y funcionaba bien, que por los elementos, que, y decías, en serio que funciona. Pero la nueva medicina germánica fue todo el sustento científico que mi mente racional cuadrada también buscaba, ¿ves? Entonces fue poder entender cuándo poner una aguja, si era mejor que por estar en una fase de mucha actividad con tales síntomas, mejor le ponía otras agujas o mejor no le hacía nada, porque aprendí a hacer esta analogía, que la medicina tradicional china era poner aire, un aire muy bueno, incluso nitrógeno si quieres, en una llanta, pero que solo la conciencia de revisar ese programa de origen, que me lo fundamentaba la medicina germánica, la medicina del doctor Hammer, era parchar la llanta. Entonces era parchar la llanta y entonces ahora sí, con todas las otras técnicas súper eficientes de la medicina tradicional china, ahora échale aire, pero ya no se va a desinflar porque ya tienes una mirada. Entonces para mí fue encontrar, claro, ahora todo tiene sentido. Entonces, el seguir evadiendo en la mayor medida de lo posible la medicina institucional, para mí, en lo personal, ya mi hijo ya es mayor de edad, ya es todo un joven que toma sus propias decisiones, a un adulto joven, yo ya no le puedo decir, ya no te llevo al pediatra, ¿no? O sea, él va a su médico si lo quiere llevar, pero en lo particular es tratar de llevar mis procesos de la manera más natural, de la manera más armoniosa, sin miedos, y si de repente aparece el miedo, veo cuál es el mensaje y a soltarlo lo más pronto posible, porque no me va a ayudar. Entonces, para mí fue una revelación, o sea, es un estilo de vida junto con la medicina tradicional china y la nueva medicina germánica, así me muevo por la vida. Y quien se cruza por ahí conmigo dirá que puede sonar todo muy loco, pero pues pareciera que tenemos muchas arruguitas de felicidad y de risa y de este y del otro. Entonces eso no nos exime de nuestra humanidad, ¿no? De tener problemas y eso, pero creo que ahí vamos navegando en las olas del mar, haciendo uso de velas, ¿no? De técnicas de navegación que nos ha proporcionado estas medicinas alternativas. Muchísimas gracias, Esther. Carmen. Gracias, Esther. Pues mira, más o menos comparto con Esther un poco, ¿no? Yo al revés. Yo primero fue la parte de medicina Hammer y después fue medicina tradicional china, ¿no? Pero me hizo el mismo sentido, porque entonces la una con la otra, junto con todo lo demás, ¿no? Todo lo que se puede haber sabido desde otras técnicas, entonces sí me ayudó en lo personal, en mis procesos de dolor, de una cirugía de columna vertebral, ¿no? Donde una vez habiendo estado operada, se repetía el dolor tan intensamente como cuando
antes de que fuera yo operada. Y eso, cuando estudio yo la medicina Hammer, entiendo de dónde viene. Y a partir de ahí vinieron todavía una serie de veces que se presentó ese dolor, ¿no? Ese pellizco. Y entendiendo esto, como dice Esther, ok, me pregunto, o me preguntaba yo en ese entonces, ¿qué fue? Otra vez lo que me está desencadenando ese dolor en particular. Una vez sabiéndolo, sí, igual con la medicina china, pero sabiendo el origen de la emoción que estaba ahí, empezó a desaparecer y son unos buenos años sin ese dolor, ¿no? Que aparentemente tendría que haber desaparecido con la cirugía. Me ayudó, igual que dice Esther, a perder el miedo, ¿no? A atravesar cada vez que hay algo, es como cuestionarme primero qué lo ocasionó. Y cuando yo encuentro el tema que lo ocasionó, entonces sí, ya sé que voy a tener una inflamación, que probablemente tenga una diarrea, que quizá tenga fiebre, y sé de dónde viene. Entonces, y bueno, a la hora de la práctica, igual, también saber cuándo poner una aguja, cuándo no ponerla, dónde ponerla, cuál es el tema, si voy a hacer qué con las personas con las que, bueno, me dan oportunidad de acompañarlas. Claro, Muchísimas gracias, chicas. lo mismo lo dije, ¿no? Claro, no es de que a fuerza tenga que ir medicina tradicional china de la mano con la nueva medicina germánica. Tú puedes hacer una excelente práctica no solamente con la medicina tradicional china, perfectísima y eficiente. Lo que pasa es que para mí, en lo particular, esta mente también un tanto, ya sabes, concreta, de buscando la explicación lógica científica, fue la que encontré con la nueva medicina germánica. O sea, esa fue la gran diferencia, de encontrar, claro, por eso los chinos desde hace miles de años, dictados por no sé qué inteligencia superior, les plasmaron este conocimiento y ahora Hammer nos los traduce en lenguaje científico. Claro, eso es, ¿no? Y otro que escuchándote, Car, es, claro, yo me he enfermado, he tenido síntomas, cuadros diarreicos, cuadros, o sea, dolores de cabeza, de repente, cuadros, o sea, crisis de vómitos y lejos de decir asustarme y a lo mejor las personas que están muy cerca de mí, ¿no? Mi familia, mi esposo, mi hijo, me dicen, ¿por qué no vas al médico? Y yo, porque esto va a pasar. O sea, sé que lo tengo que dejar fluir, flojita y cooperando, y al otro día estoy como nueva, ¿no? O sea, es como, digo, creo que no somos algo tan rentable para ya los seguros lo médicos. decíamos en algún momento, ¿no? Creo que, bueno, a mí en lo personal, ahora en la pandemia fui cliente del COVID, ¿no? 3 veces me dio el COVID, ¿no? Me enteraba yo por casualidad, porque tenía yo personas cercanas que estaban contagiadas y entonces me hacía yo la prueba y salía positiva, pero sabiendo que era un proceso, era un virus de adaptación, sabiendo que si yo para la naturaleza todavía era apta, lo iba a pasar bien. Creo que lo atravesé sin ese miedo, gracias a la medicina germánica. Sí. Yo sé que ya estamos sobre el tiempo, pero ahorita acabas de decir algo que me hizo, y todo por no anotarlo, no lo mencioné. Otra de las maneras como la medicina germánica coadyuva es justo cuando hablamos de responsabilidad en el consultante. Claro, el consultante tiene que hacerse responsable de sus hábitos de alimentación, de sus hábitos de sueño, de sus hábitos de recreación. O sea, no puedo pensar, sí, ya entendí el programa, sí, soy apto, y llevar una vida de la tostada. O sea, definitivamente la biología es lo que decimos, la biología no hay ética moral, me caes bien, pero qué buen carisma tienes, qué bonitos ojos, solo por tu carisma, Marister, vas a seguir viva. No, a la biología le demuestras con hecho que eres responsable de tu cuerpo, que eres responsable de tu autocuidado y de seguir, o sea, aportándole a la vida, o sea, y en eso va, o sea, sí es cierto, cliente de COVID, Carmen, pero también revisemos tus hábitos, no solamente por conocer la nueva medicina germánica, sino también esos hábitos de cuidado, ¿no? De la responsabilidad de lo que es estar en la vida, ¿no? Yo me refiero, y tienes toda la razón, yo me refería en este sentido de no atravesarlo con miedo.
que quizá fue, sí, con todo lo demás, porque, bueno, ustedes me conocen, con todo lo demás, del cuidado, del ejercicio, de todo lo que hago en mi haber, ayudaron, pero el miedo fue un factor determinante para atravesar las 3 contagiadas de COVID de una manera tranquila, sabiendo que iba a ocurrir, o sea, que tendría que correr como tenía que correr. Así es. Entonces, chicas, efectivamente se nos acaba el tiempo de nuestra deliciosa plática sobre una medicina que funciona. Y entonces funciona porque lo que nos permite es conciencia de lo que está sucediendo. Y a esta que es la mente le gusta tener la claridad, le gusta encontrar los datos, tener las certezas. Bueno, sí. Y básicamente todo mundo quiere tener certeza. Y si la certeza crees que es la receta donde te dice te tomas 2 pastillas y te tomas 3, esa es la conciencia que estás buscando. Pero también entonces la invitación es a, no, la responsabilidad de la salud tiene que ver con otro tipo de conciencia. Puedes hacer eso, pero necesitas entender qué te está pasando emocionalmente, que sí hay catálogos que se estudian en el diplomado de medicina Hammer, catálogos para entender, pero entonces si es el virus, y entonces dice Carmen, y el COVID, entonces, pero si es un virus pulmonar y entonces da en otoño, invierno, quiere decir, y tiene que ver con este tema y tiene que ver con este otro tema, sí, a ese nivel de conciencia nos referimos. Sí. Entonces, toma de conciencia y responsabilidad de ser los actores y benefactores de cuidarnos y de entender los procesos. Si este va a ser inflamatorio y después de la inflamación sigue, quién sabe qué otro proceso, puedo tener la cabeza calma de saber cuál es el mapa que tengo que seguir. Y creo que eso es un beneficio profundo, entendiendo, resumiendo y tratando de finalizar esta conversación, entendiendo que esto viene de la medicina científica, no viene de una apreciación de alguien que un día fue inspirado, no sabemos cómo. Y que ha causado revuelo y tal éxtasis de verdad de entender cómo funciona la enfermedad, que existen varios autores que lo siguen a esta que es la raíz, la medicina Hammer, haciendo sus propios modelos de intervención. ¿Cómo? Biodescodificación y bioneuroemoción. Son consecuencias de entender esto. Son ramas. Los invitamos a entender esto para hacer después lo que queramos con nuestra salud. Pero sí sabernos seres conscientes, que necesitamos entender, repito, con las palabras de Carmen, órgano, emoción, y cerebro. Pues muchísimas gracias, muchísimas gracias. Un placer. Gracias, un placer. Les invitamos en abril del próximo año, en abril de 2023, iniciamos supervisión de casos, es decir, revisión, profundización de todos los temas que ya tendrían que tener los estudiantes a supervisión, es decir, haber tomado un diplomado de medicina Hammer o de biodescodificación o de bioneuromoción, donde ustedes se hayan formado, es correcto, si es con nosotros o con alguien más. Este va a ser el espacio para de verdad encontrarle la cuadratura a todo. Claro, y que estén atentos, ¿no? Para la próxima generación que se abra, porque ahorita ya está una en curso, ¿no? Sí. Para el siguiente curso de entender justo de esto de lo que hablamos, ¿no? Toda la medicina Hammer. Así es. Tenemos las 2 cosas, gracias por la aclaración. Tenemos el diplomado como tal de medicina Hammer, que no estamos en este momento publicitando para inicio de 2023. Pero sí lo tenemos considerado probablemente para segundo semestre de 2023. La primera invitación es a formarse, a terminar de formarse, entendiendo la supervisión que es lectura de casos, profundización de todos los sistemas que necesitan ser revisados y capas cerebrales que entiendo que también revisan por ahí para entender lo que está sucediendo en los síntomas de nuestros pacientes o de nosotros mismos. Muchísimas gracias. Gracias, Leti. Gracias, Esther. Lindo día a todos, a todas. Lindos. Gracias. Gracias. Feliz aniversario.